Regresar a la presencialidad es un tema que hoy se aborda en absolutamente todos los círculos sociales y no solo hablo en el sector educativo, sino tiene que ver en el empresarial también, en donde todos los días los casos de compañeros de oficina se disparan. El espejo de la cifra nacional de nuevos casos de contagios en récord también refleja el mismo dato. Aquí en Jalisco, por ejemplo, el jueves 5 de agosto el sector salud reportó 21.569 casos en un solo día, mientras Jalisco aportaba a esa cantidad un total de 1.788. En Jalisco el promedio de la semana no ha bajado de los 1.500 nuevos contagios diarios y cierra la semana con un aproximado de 11.200. El alto crecimiento en una pandemia que, pese a medidas impuestas por el gobierno del estado, no han podido disminuir esas cantidades, no dejan de ser instrumentos de conciencia social. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, pero lo será en algún momento ante lo que pareciera ser una necesidad de regresar a clases presenciales al final de este mes de agosto. Platicamos con el investigador Mauro Rodríguez, quien es académico y ha seguido día a día el comportamiento del SARS-CoV-2 en la entidad. Las gráficas oficiales y la visión de su comportamiento en base a 18 meses como antecedente. ¿Qué hay en el futuro inmediato? Nos acercamos a 2.000 contagios diarios y a lo que le llaman la llegada de una cuarta ola. ¿Estamos en posibilidad de regresar a lo presencial? Hablo en todos los sentidos, no solamente en el tema escolar. Gracias, Ramiro, primero que nada por la invitación. Y desde luego es una pregunta crucial en estos momentos y desde luego no están las condiciones adecuadas para el regreso a clases, particularmente en escuelas públicas. Tenemos el ejemplo de escuelas privadas que lo están haciendo muy bien, se está planeando muy bien. Sin embargo, a nivel público, no tanto. No estamos preparados, dadas las condiciones actuales de estas últimas semanas, que se ha visto este incremento en los contagios y el promedio está subiendo. Se espera, según las proyecciones de los modelos estadísticos y científicos que estamos manejando, con datos oficiales de contagios históricos, de que la siguiente semana es muy probable que se dé el pico de esta nueva ola que se generó en días pasados. Mauro, la preocupación es llegar a los 2.000 contagios diarios promedio aquí en el estado de Jalisco, cuando nuestra tendencia era de 1.000, 1.200, 1.400 y en los puntos más álgidos, 1.500. El pasado jueves la cifra detonó más de 1.700 casos. Desde luego, Ramiro, se espera, según las proyecciones, que se rompa ese récord de 2.000. Siguiente semana, entre 2.000 y 2.400 casos, si continúa esta tendencia. De ahí la importancia de reforzar algunas medidas, como es usar el cubrebocas adecuadamente, el tema de la distanciamiento social y todo lo que ya sabemos, ¿no? Reforzar esos temas para tratar de mitigar esta tendencia la próxima semana. Los niños también se contagian y contagian. La diversidad ahora a través de la variante Delta advierte que puede un niño o un adulto pues contagiar a 9 alrededor. Y yo lo decía en alguna columna periodística, pudiera ser el caballo de Troya que pudiera entrar con este virus a los que también se han cuidado. ¿Hasta dónde pudiera existir que esta teoría pudiera ser real, aún y cuando el discurso gubernamental es estamos avanzando en la vacunación? Desde luego, Ramiro, sí hay evidencia científica de que en edades, por ejemplo, en la categoría o en el intervalo de 12 a 17 años, es lo que ahorita más se está experimentando, los contagios, y de ahí la importancia de revisar este dato para tratar de mitigar en ese sector de la población el contagio del virus de COVID-19. ¿Cómo está en este caso, dentro de tu propia investigación, el tema de la efectividad que se ha dado de los vacunados? Porque tenemos casos que sí se están recuperando en casa, que han tenido o que les ha ido muy mal, pero también hemos tenido intubados con aquellos que se han vacunado incluso con la doble dosis. Correcto, ese tema es importante. La efectividad de la vacunación sí se ha reflejado, se ha visto que se ha mitigado en la población que se ha vacunado este efecto, ¿no? Más que nada en el tema de los decesos. Ahorita vemos, según los datos que tenemos históricos y las proyecciones,
que aproximadamente el 97% de la población que no se ha vacunado es donde se está centrando los últimos contagios. ¿Qué quiere decir esto? Lo pasamos a que sí, realmente la vacuna está funcionando, y de ahí la importancia de acelerar y reforzar el tema el programa de vacunación, y no solamente en el estado, sino a nivel nacional. Mauro, ¿qué hay desde tu experiencia personal como padre de familia también, cuando en este modelo del regreso a clases, donde se están preparando tanto maestros, directivos, los propios centros de educación para brindar todas las medidas sanitarias posibles, pero también hay un asunto que llama poderosamente la atención? Para que tu hijo vaya a la escuela tienes que firmar como padre de familia un deslinde, no solamente por el tema de salud, sino también por la calidad de educación que se pudiera estar dando en medio también de algo que no es tan fácil como regresar y ya. Así es, Ramiro. Yo veo una gran diferencia entre el sector público y el privado. Estoy hablando de educación, ¿no? De escuelas públicas, colegios colegios y privados, y escuelas públicas. Hay una gran diferencia. El tema de los colegios, considero que sí están tomando algunas medidas adecuadas, están metiendo tecnología, están metiendo controles para que se mitiguen estos contagios. En el tema público no tanto. Ahí hay que reforzar, hay que revisar. Considero que no estamos en las condiciones para que se comiencen las clases presenciales en el aula. Se tienen que tomar estos esquemas de colegios o universidades públicas, colegios privados, para que se mejore el tema de la educación pública y sea un poco menos riesgoso para que ingresen los alumnos, nuestros hijos, a la escuela. Durante 18 meses el tema de las clases virtuales detonó una serie de problemas que Mexicanos Primero sintetizó en un documento al que llamó 500 días de educación en pandemia. El abandono escolar representó un 0.2% en primaria, 2.7% en secundaria y 1.53% en media superior. En el tema de la inseguridad, se vio también con 2.433 escuelas que fueron vandalizadas precisamente por encontrarse abandonadas, pues hubo momentos en que el personal administrativo también tuvo que trabajar desde casa. En Jalisco, la conectividad también se puso a prueba y muchas comunidades no tenían acceso a Internet con velocidades aceptables para una videoconferencia, por ejemplo. El estudio arrojó también que 413.905 estudiantes mostraron avance mínimo o nulo en sus aprendizajes. Sin embargo, a 500 días sin la presencial en aulas, ha de conocerse que la educación en casa trajo mayor vínculo entre las escuelas y familia, una revaloración en la docencia y un aprendizaje de la convivencia con la tecnología. Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero, Jalisco, conversó con Noticias Plus, expuso los motivos de decir sí nuevamente a la presencialidad. Bueno, te comento, sí están fijadas las reglas, o sea, sí hay protocolos que incluso desde el año pasado me tocó participar en la mesa de educación que instaló el gobernador junto con organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, docentes, colegios particulares, las subsecretarías tanto de básica como media superior, universidades públicas y privadas, y ahí ya se instalaron desde el año pasado, se presentaron protocolos que revisamos, estudiamos e incluso se han ido mejorando a lo largo del año, porque es importante decir, la información que tenemos hoy es distinta a la que teníamos el año pasado, cuando todavía estábamos dudosos de qué pasaba, cómo se contagiaba el COVID, en qué espacios se podría trabajar, en cuáles no. Entonces, no es lo mismo la decisión que podemos tomar el día de hoy que la que podíamos tomar el año pasado. Y lo mismo pasa con los protocolos y las precauciones o prevenciones que debemos de tener para el regreso a clases. Lo que sí creo importante señalarte es que es momento de los niños y niñas. Tenemos 500 días, acabamos de sacar una publicación en Mexicanos Primero Jalisco, de 500 días del cierre de las escuelas. En ese tiempo se han abierto y cerrado diferentes sectores productivos y diferentes sectores, o vamos a decir, espacios sociales y de convivencia. Todos se han abierto y cerrado, menos las escuelas públicas, ¿no? O las escuelas en general, ¿no? El proceso educativo. Entonces, sí creemos que ya es momento y ya les toca a los niños. ¿Qué ha pasado? Bueno, México
es uno de los pocos países que ha cerrado tantas semanas. En América Latina, solo Honduras y Venezuela ha cerrado más semanas que México o la misma cantidad. Y sí han habido otras cosas que se han hecho en otros países del mundo. Claro que no somos lo mismo que Dinamarca, por ejemplo, que ha hecho burbujas y grupos de alumnos, o Reino Unido, que ahorita está haciendo controles para la saturación del CO2, o Alemania, donde los docentes tuvieron la misma prioridad para la vacunación que los mayores de 60 años. Pero inclusive en Colombia, ahora que hablabas de los protocolos, se están haciendo certificaciones escuela por escuela, ¿no? Entonces, sí hay diferentes maneras de reaccionar y entendemos esa parte, pero creemos que es importante que ahora los adultos tomemos decisiones pensando en los niños y no solo en los adultos. Es momento de que niños y niñas tengan estos espacios de convivencia que nos hacen falta. No es solo cuidar la salud física, sino también la salud socioemocional de las personas. Y entonces, por eso creemos que niños y niñas y jóvenes necesitan convivir con gente de su edad. No es solo lo que aprenden y no aprenden, que también de eso podemos hablar, sino también este espacio de convivencia que nos da seguridad, que nos da autoestima, que nos da herramientas para desenvolvernos en el futuro. Paulina, justamente es este asunto en el que algunos padres de familia revisan la información antes de una decisión, y es que muchos colegios, escuelas están haciendo firmar una responsiva a los padres respecto al tema de un posible contagio que pueda tener su hijo en la institución y los deslinda. ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto? Bueno, sí creemos que es una decisión voluntaria, ¿no? Cada familia sabe cómo están las condiciones en sus hogares. En los distintos hogares de México e inclusive del mundo, no sabemos si vive la abuelita, si hay alguna condición de morbilidad, alguna enfermedad en la familia. Entonces, entendemos que esté la posibilidad de que este regreso a clases sea voluntario por parte de las familias. Y bueno, sí, también creemos que es un momento en el que sociedad civil, gobierno e inclusive las familias, los docentes, los directivos, todos tenemos que trabajar conjuntamente para este regreso a clases presenciales o esta reapertura de las escuelas, porque no es solo la responsabilidad de la escuela, sino también de los padres de familia, por ejemplo, de decidir que el hijo o hija vayan a la escuela, inclusive si tienen un poco de fiebre o si tienen mocos o si tienen algún indicio de gripa, ¿no? Entonces, ahí está también la responsabilidad de la familia y no es solo de responsabilidad de la infraestructura educativa o del espacio público, ¿no? Entonces, es un trabajo conjunto, y como ahora que es uno de los grandes aprendizajes de la pandemia, es que no es solo responsabilidad la educación de la escuela, también es responsabilidad del papá o de la mamá, ¿no? Entonces, esta nueva empatía que se generó a raíz de la pandemia en el que el papá o mamá entienden por lo que tiene que pasar el docente y el docente entiende por lo que tiene que pasar la familia, pero siempre pensando en el fin último, que es este derecho a la educación del niño o niña, ¿no? Y el derecho lo garantiza el Estado, pero también papá o mamá estamos interesados en que se garantice este derecho y que nosotros podamos apoyar para que tengan una mejor realidad y un mejor futuro. En el gobierno federal el discurso no cambia. Los picos de la tercera oleada una y otra vez rompen su propio récord. El estado de Nuevo León fijó la semana pasada una postura de no regresar a clases presenciales tras el aumento en casos y una encuesta en redes sociales lanzada por el propio gobernador Jaime Rodríguez Calderón. En Michoacán, la capital, Morelia y Lázaro Cárdenas también cambiaron su semáforo a rojo y a una constante revisión para determinar qué sucederá en el eventual caso que la fecha llegue. Jalisco, a partir del 9 de agosto, entró en fase roja, pero el gobernador insistió en que el regreso a clases sigue en pie. Mande un mensaje de voz a Noticias Plus, a nuestro WhatsApp que aparece en pantalla. ¿Debe o no regresarse a la presencialidad en las escuelas en México? En la siguiente emisión compartiremos su voz y su opinión en este informativo. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el sector educación será considerado como una actividad esencial ante la pandemia por el COVID-19, por lo que se libera la posibilidad legal de que la Secretaría de Educación Pública llame a clases presenciales, aunque el semáforo epidemiológico esté en rojo. Es cierto que los niños se contagian, pero no se agravan, dicen las estadísticas. Sin embargo, como el caballo de Troya, pueden llevar el contagio a grupos vulnerables cercanos, incluso a los propios maestros que, vacunados contra la controvertida CanSino, pudieran representar
un riesgo. La variante Delta llega a contagiar hasta 9 personas de facto. La última estadística al respecto la dio el pasado viernes la propia secretaria de Salud en la Ciudad de México, donde 9 de cada 10 casos en hospitales presentan la Delta como la infección predominante. Además, hay que considerar que en los niños un contagio de COVID-19 puede traer consigo una grave afectación hasta ahora presente en muchos casos. Se trata del síndrome pediátrico multisistémico, que afecta a varios órganos y reduce considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Si bien es cierto que el gobierno tiene batuta en este tema de declarar la presencialidad, no podemos dejar a un lado que también tiene la obligatoriedad de dar protección y certidumbre en la seguridad, es decir, en la propia salud física y emocional del estudiante. Regresar al modelo que se pretende deslinda hoy a las escuelas, colegios y al propio gobierno de cualquier contagio o afectación, tanto a maestros como a los propios alumnos, haciéndose a un lado y dando la decisión final a los padres de familia. El contar los días que han pasado sin clases presencial no es un argumento válido, como tampoco existe uno que justifique la fecha del último de agosto para llevar a cabo este tema, sobre todo por el comportamiento que ha tenido el virus en los últimos días y por las predicciones científicas a corto plazo. Cada quien respalda su posición, defiende su punto de vista, defiende su interés, y al final quienes están decidiendo, muchos, lo hacen vacunados con cierta protección contra los que aún no la tienen. Adolescentes y niños que en esto también cuentan. No es lo mismo la presencialidad en alumnos de preparatoria y universidad que en la primaria y secundaria. Y por cierto, no hay respuesta a lo que tanto hemos preguntado. ¿Por qué la línea evidente en el discurso en el estado de Jalisco y la Federación? Soy Ramiro Escoto, le espero en el siguiente Noticias Plus.